Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al canal de Gimnos. Soy Juan Pedro Aparicio, este es mi colega Bartholomew y hoy vamos a entrar en el detalle anatómico, vamos a intentar conocer la anatomía del hombro. Le toca el turno a los estiramientos de la zona del hombro y es muy conveniente intentar entender qué queremos decir cuando hablamos del hombro. El hombro es la articulación más móvil del cuerpo, permite que el brazo se mueva en todas las direcciones del espacio con una variedad de movimientos muy grande y por lo tanto eso implica que también va a ser la articulación más inestable del cuerpo prácticamente. A más movimiento, mayor inestabilidad. Ahora veremos el porqué. Entonces, el hombro, stricto sensu hablando, es el encuentro de la cabeza del húmero con la cavidad del omóplato, con la glena. Como ahora veremos, ¿sí? Ahora vamos a hacer un cambio de plano y vamos aquí, con la ayuda del colega Bartholomew, a entender por qué la articulación del hombro es tan inestable a nivel articular, a nivel óseo. Entonces, bueno, hay que entender que en la articulación del hombro concurren una barbaridad de musculatura que veremos también ahora mismo con el modelo 3D, con nuestro Bartolo renderizado y transformado en una entidad 3D virtual. Bueno, entonces vamos a acercar un poquito la cámara aquí al colega y empezaremos a aproximarnos a la articulación del hombro. Vamos a empezar entendiendo óseamente la estructura ósea y a partir de ahí veremos las capas de músculos que lo componen y entraremos en detalle más preciso para que puedas entender cuando decimos hombro, voy a estirar el hombro, la cantidad de cosas a las que nos estamos refiriendo, la mayoría de las veces sin ser conscientes de ello. Venga, vamos a acercar la cámara aquí al colega Bartolo. Bueno, pues tenemos aquí un primer plano del colega Bartolo, aquí, sonríe Bartolo, ha perdido algún diente, los tengo por ahí metidos en una bolsa. Bueno, mira, entonces aquí está el hombro, lo que conocemos como hombro. Tienes que obviar, imagínate que no existe esta estructura metálica en la función de los ligamentos del hombro, que no son exactamente así, ni de coña, lo vamos a ver después en la infografía. Entonces, como puedes ver, la cabeza del húmero tiene que encajarse en esta superficie, ¿vale? Y como puedes ver, no hay un receptáculo para que la cabeza del húmero pueda encajarse aquí, como por ejemplo pasa en la cadera. Como puedes ver, fíjate, tienes una cavidad cóncava, ¿vale?, para que se encaje la superficie convexa del fémur. Pero date cuenta que esto, cuando se encuentra, la cabeza del fémur está mucho más sujeta, además de, tienes que imaginarte todos los ligamentos y músculos que pasan por aquí, pero simplemente por la superficie articular, por la forma de las articulaciones, ¿sí?, la convexidad del fémur entra y encaja y se sujeta en la concavidad del hueso ilíaco. Entonces compara eso con la mínima concavidad que tiene la superficie de la glena, la superficie del glenoides del omóplato, para recibir y evitar que se mueva el hombro. Ves que prácticamente aquí es que no hay sujeción ninguna. Esta pobre superficie de contacto, esta falta de estabilidad ósea, es lo que produce la gran movilidad del hombro, ¿sí?, y también su gran inestabilidad al mismo tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es revisar toda la musculatura que va a movilizar el hombro, ¿sí?, y lo va a sujetar en su posición. Y a esta musculatura, imagínate todos los músculos que tienen que llegar por aquí, desde el brazo, desde el pecho, los pectorales mayores y menores, el subescapular, el supraespinoso que estará por aquí, el infraespinoso que estará por allá, el redondo mayor y menor. Bueno, todo esto, que es lo que fija el hombro y lo que permite mover el brazo en todas las direcciones, es lo que tenemos que estirar
Es lo que tenemos que tener consciente en la cabeza, el mapa, cuando decimos vamos a estirar el hombro. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro Bartholomew virtualizado, con piel y todo. Le vamos a ir quitando capas, ¿vale? Vamos a quitar la capa de la piel y podemos ver ya la musculatura. Y aquí tenemos los hombros. Entonces, cuando pensamos en los hombros, normalmente la mayoría de la gente se refiere a estos músculos, que es la musculatura del deltoides, ¿ves? Cabeza posterior, cabeza media y cabeza anterior del deltoides. Pero esto es la musculatura más superficial. Como hemos visto, hombro propiamente dicho es el encuentro del húmero con la glenoides del omóplato. Vamos a ver qué musculatura es la que pasa por, o la que conforma, la que estabiliza esa superficie articular y la que permite el movimiento del brazo tal y como lo conocemos. Entonces fíjate que la movilidad y la estabilidad del hombro va a depender de todos los músculos que vamos a ver a continuación. Entonces, el pectoral, que suele trabajar siempre en conjunto con la cara anterior del deltoides, ¿vale? También se insertan en el húmero y van a afectar a la estabilidad del hombro. Veremos luego que el pectoral, la cabeza anterior del deltoides y la musculatura dorsal, vamos a quitar esto de aquí, y la musculatura dorsal, ¿sí? Que ahora luego veremos dónde se inserta, son cruciales a la hora de solucionar o intentar aliviar las tensiones en los hombros. Entonces vamos a quitar el pectoral mayor y vamos a quitar la cara anterior del deltoides, ¿vale? Para que puedas ver, bueno, se ha ido todo el deltoides de golpe. Ya nos viene bien, porque fíjate, puedes ver el pectoral menor, cómo se ancla aquí también en el omóplato. Esta musculatura junto con la del pectoral mayor, cuando se contrae o está muy tensa, va a desplazar a la articulación del hombro hacia adelante, ¿sí? Y date cuenta, por ejemplo, que la dorsal, que está aquí, y se inserta también en la cara interna del húmero, también va a contribuir a desplazar el hombro hacia adelante. Por esa razón, por ese motivo, cuando hay una molestia de hombro en la que tú sientes que al levantar el brazo, esta zona de aquí se pellizca, y dices, es que hay algo que se me pellizca aquí. Pues bueno, eso que se pellizca ahí, vamos a ver si lo acercamos un poquito y despejamos aquí el camino, es el espacio subacromial que necesita una cierta libertad, ¿ves? Hay que tener aquí un espacio para que pueda pasar el tendón de la cabeza del bíceps, tanto de la cabeza larga como de la cabeza corta. Entonces, si aquí no hay espacio, cuando intentes levantar el brazo se va a pellizcar. Entonces, si pectoral menor, pectoral mayor y dorsal están llevando hacia adelante, ¿sí? Están llevando hacia adelante esta estructura, van a contribuir a cerrar ese espacio, ya que la movilidad de tu hombro sea más reducida. Por eso empieza a tomar nota cuando hayan problemas de hombro y quieras relajar el hombro, pectoral mayor, menor, cabeza anterior del hombro, del deltoides, y dorsal, sobre todo la musculatura dorsal, fíjate dónde se inserta, ¿vale? Es crucial para que el hombro pueda tener una buena movilidad. Venga, continuamos. Entonces, ¿qué más puede afectar a la estabilidad y a la funcionalidad del hombro? Pues el trapecio, como puedes ver, el trapecio se ancla en la escápula y también puede producir mucha sensación de tensión y rigidez en el hombro, en sus fibras. Vamos a ver el otro trapecio, ves que tienes la dirección de las fibras en diagonal, hacia arriba, hacia la cabeza, hay fibras horizontales, hay fibras diagonales y casi verticales en la porción inferior. Todo esto va a afectar también, o puede afectar a la estabilidad del hombro. Si quitamos el trapecio, pues verás el resto de musculatura profunda, romboides, el romboides mayor y menor, bien, los serratos,
y el elevador de la escápula o angular del omóplato, que también puede producir, y de hecho produce, molestias tanto en el cuello, parte alta de la espalda, como puede afectar directamente la estabilidad del hombro, como puedes comprobar, porque se ancla en la escápula, en el omóplato. Y aquí llegamos a lo que se conoce como manguito de los rotadores, que parece una cosa así esotérica. Todo el mundo tiene problemas del manguito de los rotadores. ¿Y qué es el manguito de los rotadores? Pues es un conjunto de músculos de estos de aquí, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que junto con el subescapular, que es este de aquí, que está debajo de la escápula, ¿sí? entre el omóplato y las costillas, fijan el húmero, ¿sí? a la glenoides de la escápula, del omóplato. Entonces estos músculos, que son el manguito de los rotadores, que normalmente los que se fastidian son los de aquí detrás, el redondo menor, el infraespinoso y el supraespinoso, dan muchos problemas y son vitales para la salud y la buena movilidad y buena condición del hombro. Entonces estos son súper importantes. Vamos a quitarlos para que puedas ver. Ok, ¿ves? Entonces es súper importante aquí mantener esta musculatura lo más libre posible. Entonces para eso veremos después en el siguiente vídeo los estiramientos pertinentes. Todo esto ya hemos visto cómo masajearlo en vídeos anteriores, ¿vale? El supraespinoso, que es el que cuando ves que pasa por debajo de esta estructura formada por la clavícula, ¿ves? Por delante vamos a quitar aquí esta musculatura, ¿ves? El espacio que forma la clavícula junto con el acromion de la escápula, con la espina de la escápula, por ahí debajo, ¿vale? Ahí, ¿lo ves? Por aquí está el supraespinoso, que es cuando toda la musculatura que hemos visto antes, los dorsales, el pectoral mayor y menor, el deltoides anterior, la musculatura infraespinosa, etc., todo eso, cuando está muy tenso, este espacio se cierra. Este espacio de aquí, vamos a ver si podemos hacer zoom. Apartamos esto y enfocamos aquí bien. Vamos a ver. Entonces, este espacio, ¿ves? Por el que pasa el supraespinoso, perdón, ¿ves? Pasa por debajo de la clavícula y del acromion. Cuando este espacio se ve cerrado por la compresión del resto de músculos, este músculo, el supraespinoso, puede llegar hasta romperse. De hecho, es muy frecuente que se rompa. Y de ahí la importancia de mantener todo el conjunto de músculos que hemos visto lo más libre posible para que tú puedas mover el brazo arriba y abajo sin dificultades y sin dolores. Bueno, creo que hemos repasado aquí, hemos hecho un buen repaso anatómico, ¿vale? Hay más cosas. Por ejemplo, el tríceps, la mayoría de la gente no sabe que el tríceps, la cabeza larga del tríceps, también forma parte del hombro y que una tensión excesiva aquí también puede perjudicar a la estabilidad del hombro. Entonces también tendremos que tener bíceps y tríceps lo más libres posible. Ah, mira, ahora que digo los bíceps, se me olvidaba. Súper importante el tema del bíceps, y la mayoría de la gente tampoco somos conscientes de eso. Fíjate la forma del bíceps. ¿Sí? El bíceps, que a los chicos nos encanta que el bíceps esté así grande y tenso y tal. Bueno, pues si el bíceps, y aquí lo tenemos, cabeza corta, cabeza larga, ¿vale? Fíjate dónde se ancla. Se ancla también en el omóplato y en el húmero. Date cuenta, fíjate, este va al húmero y este va al omóplato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si el bíceps está demasiado tenso, porque te pasas la vida haciendo bíceps y curl de bíceps y más bíceps y más bíceps y más pecho y más pecho y más pecho y más espalda, más espalda, más espalda, que es dorsal, pues la cabeza del húmero se va a ir ¿hacia dónde? Hacia adelante, y va a arrastrar también a la escápula, y entonces este hombro va a estar en anteversión. Eso lo veremos ahora después, cuando salgamos de aquí y volvamos al mundo real, que va a ser ya mismo. Vamos para allá.
Bueno, pues ya estamos otra vez en el mundo real. Entonces, como íbamos diciendo ahí delante de nuestro Bartholomew virtual, ¿qué va a pasar si somos como la mayoría de humanos que vamos a un gimnasio, humanos occidentales, y estamos obsesionados con el tema estético y lo que hacemos es machacar y machacar y machacar el pecho, el pectoral mayor y menor, la cabeza anterior del deltoides, los bíceps, ¿vale? Para poner los bíceps así, los tríceps para que estén así, la dorsal para que esté así. ¿Qué va a ocurrir? Que yo puede ser que me vea así, no sé si te suena esta imagen, sí, el típico fortachón, pero si no me preocupo en quitar el exceso de tensión que estoy generando con mi entrenamiento o con mi trabajo, porque resulta que trabajo limpiando cristales o haciendo cualquier gesto que sobrecargue cualquiera de estos grupos musculares que hemos visto, lo más fácil, lo más usual, lo que suele pasar con más frecuencia, que me encuentro aquí día sí y día también, es personas que tienen mucha tensión en esa musculatura por motivos o bien de sobreentrenamiento y falta de estiramiento y automasaje, o bien por los gestos de su actividad laboral que requieren usar mucho esa musculatura, o bien simplemente por una cuestión de estrés crónico que hace que la persona viva encogida en esta posición, cargando constantemente toda esa musculatura. Va a pasar que el hombro normalmente viene hacia adelante por el exceso de toda esa musculatura que hemos visto y se comprime, ¿sí? Aplasta el espacio de la clavícula y del acromion, el espacio subacromial, lo aplasta, lo reduce, restringe la movilidad del hombro una barbaridad, y entonces te encuentras con que empiezan a aparecer, primero, que no puedo levantar el brazo más de aquí, porque los hombros están tan hacia adelante que ya no me permiten el movimiento, y empiezo con las tendinitis del hombro. No, es que me ha dicho el médico que la tendinitis, que ya no puedo entrenar, que ya no puedo trabajar haciendo esos gestos, y que esto ya va a ser así, o me tienen que operar para abrir ese espacio, etc, etc. Bueno, lo que ya hemos visto, lo que ya te conté en el vídeo de hace bastante tiempo de por qué tengo dolor, que es, por desgracia, lo más frecuente. Entonces, ¿qué ocurre? Caramba, que esto es tan fácil, entre comillas, como entender la dinámica del hombro y liberar esa estructura haciendo automasajes y los estiramientos de todos esos conjuntos de músculos que condicionan la dinámica del hombro. Entonces, hasta ahora hemos visto, ya están en el canal y los puedes consultar, los estiramientos y los automasajes de la dorsal, que son súper importantes. La dorsal, el pectoral y el bíceps son los músculos que más condicionan esta posición hacia adelante, esta anteversión de los hombros con toda su problemática. Entonces ya hemos visto el estiramiento de la dorsal, hemos visto el estiramiento del pectoral y de la parte anterior del hombro, de la cadena anterior del brazo, hemos visto los masajes de todos esos grupos musculares que hemos mencionado y hemos visto en la infografía 3D, y en los vídeos que vendrán a continuación pues veremos cómo hacer los estiramientos del manguito de rotadores, ¿sí? El infraespinoso, el redondo menor, para completar el puzzle y que tengas las herramientas necesarias y suficientes, una vez hayas comprendido el esquema que hemos planteado hoy, para liberar las tensiones, el exceso de tensión que puedas tener en los hombros. Muy bien, dicho esto, hay una cosa más que hay que tener en cuenta, que es que la posición del hombro depende de tu postura general. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por mucho que estire, masajee y libere toda la musculatura que hemos visto hoy, que influye directamente en la posición del hombro, pudiera ser que si el conjunto de mi postura fuera problemática, la posición de la escápula, del omóplato y del húmero, o sea, del hombro, de lo que hemos visto que conforma el hombro, estuviera condicionada a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Mira, vamos a verlo, vamos a apartar a Bartholomew y voy a intentar explicarte qué es lo que quiero decir.
Entonces, ¿qué he querido decir con esto del conjunto de tu postura? Ya hemos visto que van a haber esos músculos que van a determinar, me pongo aquí de lado para que lo puedas ver mejor, que mi hombro esté colocado correctamente o se vaya hacia adelante y por lo tanto tenga la movilidad restringida con todos los problemas que hemos visto que pueden aparecer. Pero la postura de mis hombros no depende solo de la musculatura que pasa o que conforma la articulación de los hombros y que hemos visto hace un momentito, sino que va a depender también de mi posición en general. Entonces fíjate, si mi postura, en vez de ser una postura más o menos alineada y correcta, fuera esta, y seguro que conoces a mucha gente que vive en esta posición, sí, lo estoy exagerando, ¿vale? Pero sabes o habrás visto, conocerás a alguien que ande o viva en esta postura, con una flexión de rodillas, con el culo metido para adentro, con una gran cifosis dorsal, o lo que conocemos como chepa, ¿sí? Y que para poder ver en esta posición tenga que andar con la cabeza así en anteversión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que mis hombros, por mucho que yo trabaje indirectamente toda esta musculatura, si yo no consigo que mi postura esté un poco más alineada y más correcta y más libre, los hombros no van a ser capaces de estar en su posición para funcionar bien. Entonces, ahí sería una dinámica un poco más compleja de trabajar, en la que tendríamos que liberar toda la musculatura de pies a cabeza que forma la dinámica de mi postura. Pero eso es un tema que veremos bastante más adelante y que simplemente te lo comento ahora para que no te vuelvas loco o loca si por más que hagas el trabajo que te estoy sugiriendo en los vídeos, ¿sí? Tanto de automasaje como de estiramientos, ves que tu sintomatología de hombro o tu posición de los hombros no mejora, ¿sí? Porque ya no va a ser solo una cuestión de los hombros, sino de todo el cuerpo, ¿vale? Esto lo veremos más adelante. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha servido el contenido y te ha gustado, por favor, déjame un like, suscríbete al canal y comparte esta información con quien creas que le pueda ser de utilidad. Nos vemos, espero. Ven aquí, colega, vamos a despedir el vídeo. Y hoy no te caigas. Nos vemos. Bartolo y yo os esperamos en siguientes vídeos. Que estéis bien. Y hasta pronto.